Vamos a ver par y potencia. Bueno, pues la potencia de un motor de corriente continua en vatios es igual al par en newton metro por las revoluciones o la velocidad de giro en radianes partido por segundo. Entonces, para que un motor disipe una determinada potencia, ¿vale? Pues puede entregar un par elevado a bajas revoluciones o entregar un par bajo a elevadas revoluciones, ¿vale? Si, como pasa en el motor shunt y en el compound, el motor mantiene sus revoluciones a pesar de haber elevado el par, esto significa que tiene que haber aumentado la potencia que disipa. Entonces, para ello, tiene que aumentar la intensidad de corriente absorbida. Como la tensión es constante, si hay un aumento de la potencia, pues tiene que haber un aumento de la intensidad de corriente absorbida. Bueno, siguiente punto, rendimiento. Bueno, el rendimiento es la potencia entregada entre la potencia absorbida. Entonces, la potencia absorbida es la que estamos cogiendo de la red eléctrica, por ejemplo, o de una batería, y la potencia entregada, pues, es la potencia entregada en forma de giro por un motor, por ejemplo. Entonces, durante esta conversión de energía eléctrica en energía mecánica, se producen una serie de pérdidas que son de origen eléctrico, magnético y mecánico. Las pérdidas mecánicas, pues, son debidas al rozamiento. Por ejemplo, los rozamientos que sufren los apoyos del eje del rotor o el rozamiento que hay entre las escobillas y el colector del gas. Luego, otras pérdidas del cobre, que son pérdidas de origen eléctrico, son debidas a pérdidas de calor por el efecto Joule. Estas serán mayor cuanto mayor sea la intensidad que circule, ¿vale? Ya que las pérdidas de calor por efecto Joule son cuadrado por R por T. Pues cuanto mayor sea la intensidad, las pérdidas aumentan mucho. Y luego tenemos las pérdidas del hierro, que son pérdidas de origen magnético, que son debidas al fenómeno de histéresis, que ya hemos visto, a la dispersión del flujo magnético y a las corrientes de Foucault, que aumentan la temperatura de funcionamiento del motor. Vale, y luego el siguiente, motor generador. Bueno, ya hemos visto que motor y generador tienen la misma configuración, ¿vale? Entonces, si proporcionamos una corriente desde la batería, se va a producir un movimiento y entonces estamos en la función motor. Y si le damos movimiento al motor, por ejemplo, desde un motor de combustión, pues va a producir electricidad. Estaríamos en la función generador. Cuando el motor térmico se para, entonces se para el giro, pues la tensión de batería es mayor que la tensión que está dando el generador, que en ese momento es cero. Entonces, para que la batería no se descargue a través del generador, iría masa, se podría descargar la batería, pues se instala un disyuntor. Entonces, este disyuntor cierra el circuito cuando la tensión que está dando el generador es mayor que la tensión de batería, entonces cargaría la batería, y abre el circuito cuando la tensión del generador es menor que la tensión de batería, porque si no lo abriera, pues la batería se descargaría a través del generador. Bueno, pues muchos helicópteros equipan motores generadores de corriente continua tipo compound, ¿vale? Que es el que estábamos viendo. Son los starter generator. Entonces, en función de cómo se quiera hacer funcionar, si como motor o como generador, se conecta un devanado de excitación u otro. ¿Vale? Entonces aquí, si quiero hacerlo funcionar como motor de arranque, pues pondría esto, lo pondría en la función motor de arranque, ¿vale? Conectaríamos la palanquita aquí. Entonces se conecta el terminal C al positivo de batería,
¿vale? Y con lo cual tenemos un bobinado en serie. Y como está en serie, tendríamos un elevado par de arranque, que es el que necesitamos para que funcione como motor de arranque. Entonces veis que la corriente viene por aquí, ¿vale? Y pasa por el devanado de excitación, que sería este bobinado y este bobinado, que están en serie, ¿vale? Por lo tanto, elevado par de arranque. Si quiero que esté funcionando como generador, pues cuando el motor de turbina esté funcionando, entonces ya empieza a girar, se desconecta la bobina de arranque. Entonces la palanquita pasaría a esta posición generador, ¿vale? Y se conectaría la batería al terminal B. La batería la conectaríamos a este terminal. Y entonces tendríamos que aquí el compound que tenemos aquí la bobina serie, que sería esta, ¿vale? Del estator, y la bobina en paralelo, ¿vale? Del grupo inductor. ¿Vale? Entonces se desconecta la bobina de arranque, se conecta al terminal B, que es el positivo del generador. Entonces en estos momentos ya, al haber un movimiento aquí debido a la turbina que le está dando el movimiento, pues estaría saliendo corriente eléctrica y estaría cargando la batería.